Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Muchas veces las niñas y los niños sí tienen pensamientos y sí tienen maneras de ver el mundo similares a la de los adultos y las adultas. No es que seamos dos entes completamente diferentes o dos personas que vivamos en dos planetas distintos. Vivimos en el mismo planeta, nos enfrentamos a la misma realidad. Entonces, sin duda, tenemos un montón de cosas en común. Y es en esas cosas en común desde donde a mí me gusta hacer el teatro para las niñas y los niños y jóvenes audiencias. Como de estos territorios comunes que tenemos con la infancia y creo que tiene que ver con la humanidad en general. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay libretas para hacer anotaciones, hay té negro, pan de muerto, aunque ya no sea temporada, y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Al inicio escucharon a Daniela Arroyo, actriz, directora y dramaturga hablando del teatro para jóvenes audiencias. Ese fragmento es parte de su respuesta cuando le pregunté acerca del adultocentrismo en este tipo de obras, y habla de los puntos en común entre la experiencia de las personas adultas y la experiencia de las niñas, niños y niñas. De eso y más platicamos en el episodio de hoy. Aproveché que está en temporada El Antipalomas, obra dirigida por Day, para platicar con ella de esta obra, del teatro para jóvenes audiencias y de otros proyectos en los que ella participa. Así que aquí te dejo las cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla hablamos del Antipalomas, historia multifamiliar, de cuáles fueron los retos a los que Day se enfrentó al dirigir esta obra, de cuál era su visión para este texto y de cómo abordó los temas que se desprenden de esta historia. 2. Aunque en casi toda la conversación el tema del teatro para jóvenes audiencias está presente, en un momento sí le pregunté por este tema en específico. Hablamos del adultocentrismo y también hablamos de Proyecto Perla. Me contó de las cosas que vienen este y el próximo año. 3. En esta isla también visitamos los terrenos de Puedes Verme, donde ella actúa, y de Selva en la Cabeza y Masa Madre, donde ella escribe. Estos tres proyectos los unimos a través de la Muestra Nacional de Teatro. Tengo que mencionar que este episodio se grabó hace 2 semanas, por lo que en ese entonces la muestra no había sucedido. Y entonces, durante la conversación, ella habla de la muestra como algo futuro. Pero para este momento en el que están escuchando este episodio, la muestra ya pasó. Solo quería hacer ese pequeño apunte. 4. Esta es una isla que escucha, que a veces duda, pero que también se avienta y arriesga. Una isla que forma comunidad y que disfruta del trabajo en equipo. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Daniela Arroyo. Creo que la primera vez que vi a Daniela Arroyo en escena fue en Catsup, interpretando a esa mamá que en medio de una pandemia mundial trabaja desde casa y cuida a su hija. Recuerdo conmoverme profundamente con una historia que retrataba la manera en la que muchas familias afrontaron la pandemia y afrontan situaciones difíciles. Después me daría cuenta que esto continúa en las obras en las que Day participa, ya sea desde la actuación, la dirección o la escritura. Pienso en las entrañables Cosas Pequeñas y Extraordinarias y Pato, Muerte y Tulipán. ¿Cómo hablar a las jóvenes audiencias del exilio, el dejar tu hogar por la violencia que ocurre ahí y alejarte de tu familia y lo conocido, en el caso de la primera? ¿Y cómo tratar el tema de la muerte, en el caso de la segunda? Pienso en Day como la directora de espectáculos divertidos y entrañables, como Microhistorias entre cuerdas y pincel, y de Grillos y Chicharras, breve ópera migrante. ¿Cómo olvidar a su Bárbara, esa niña que se empieza a borrar en Puedes Verme? Y recordar esa obra que de manera lúdica y a la vez precisa habla de las desapariciones y de lo que ocurre cuando alguien desaparece. Hace unos días vi El Antipalomas, una historia que nuevamente entra en los temas que pudieran ser difíciles y que lo hace también de una manera divertida y entretenida, pero sin restarle importancia a la idea de aprender a hablar de las situaciones complicadas para que no se conviertan en secretos. Recuerdo reír, sorprenderme y llorar, no solo por los temas, sino por la manera en la que estaban plasmados en aquella pieza. Pensar en Day es pensar en una creadora preocupada por contar historias que conecten con las niñas y los niños, pero que también nos pongan a pensar a los adultos.
Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro Daniela Arroyo. Hola, Ed. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por venir. Siempre comienzo este podcast con esta pregunta. Si hubiera una isla, en este caso llamada Daniela Arroyo, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esta isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler? ¿Qué se podría comer, escuchar? Bueno, sin duda sería una isla con mucha agua. Con muchos sonidos de agua, muchas plantas, una isla de calor, con muchas verduras, te diría, más que frutas. Más que árboles frutales, preferiría hortalizas. Ok. También con muchos viñedos de uva blanca para vino blanco, que es lo que más me gusta, además del teatro. Muy bien. Y yo creo que sería una isla con muchas personas, porque si algo me gusta es que mi mesa está llena de gente. Me gusta mucho tener gente comiendo en mi casa. Mi casa es como un hostal. Okay. Allá hasta mi papá me dice, ¿ahora quién tienes en tu casa? Wow. Las amigas de mis hijas se quedan en mi casa. Entonces, como que sí me gusta pensar como mi isla como un hogar donde caben muchas personas. Qué bonito. Okay. Me gusta este sentido de comunidad, ¿no? De crear como una comunidad. Sí, es algo con el que crecí. No sé si por mi papá tiene mucha esa personalidad también, como yo creo que él como buen exiliado, pues lo recibieron en muchos lugares y supongo que él también se acostumbró a recibir, como luego migró a Estados Unidos también, pues yo creo que él se acostumbró a recibir mucha gente en su casa. Y también casa de mi mamá, yo crecí también, mi mamá, pues todos mis amigos acababan durmiendo en mi casa, era como la casa donde eran las fiestas, también porque mi mamá nos daba espacio para que pudiéramos hacer nuestras fiestas y tuviéramos nuestro espacio de adolescencia y juventud ahí. Entonces, pues sí crecí con un sentido de compartir y de comunicar y como de comunidad, justo. Qué bonito. Okay. Y ahora ya conocemos un poco de esta isla, pero te quiero hacer una dinámica donde vamos a construir un mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios y en este caso queremos conocer un poco más de tu isla, de ti. Entonces, este mapa se va a hacer a través de recuerdos. Yo te pregunto por un recuerdo y tú me dices una imagen muy específica. Esta dinámica te la hice muy similar cuando te entrevisté en Puedes Verme. Cierto. Pero ahí era más como por un recuerdo y fue más como una anécdota. Aquí más la idea es pensar como en una foto. Ok. O sea, yo te digo algo y tú te evoco un recuerdo y tú piensas en una foto. Perfecto. ¿Va? Un recuerdo de tu niñez. Cuando iba a visitar a mis abuelos a Brasil, una gasolinera donde vendían paletas heladas. Okay. Un recuerdo con tu familia. Mi tía abuela Olga repartiendo galletas en Navidad. Un recuerdo con un mejor amigo o una mejor amiga. Un paseo que hice en camello en el desierto con mi amiga Nuria y Bárbara. Ok. Ay, qué chido. Como que lo visualicé, me transporté. Un recuerdo en soledad. Arreglando mi cuarto mientras oía Pink Floyd cuando era adolescente. Ok. Esta no es como tal una foto, sino sí me puedes contar el recuerdo, porque es recuerdo de la primera obra de teatro que recuerdas haber visto. La primera fue una obra que fue a mi escuela, que era, después ya fui atando cabos y era de Grupo 55, y estaban Julieta Ortiz y Larry Silverman, que era un argentino que vino, trabajó mucho con Perla Schumacher. Y no me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero eran como de unos niños que vivían como en un tipo vecindad, pero me acuerdo de un chiste que hicieron, que era Julieta Ortiz, una actriz que admiro mucho, que ahora vive en Los Ángeles, decía, ¿cómo se hacen las gelatinas? Y ella nada más ya se me movía. Y esa es la primera obra que recuerdo haber visto. Yo creo que estaba en primaria, primaria baja, seguro. Ahora, un recuerdo del momento en el que decidiste estudiar teatro. Pues también es una cosa de infancia. Cuando era niña me iba a unos campamentos en Michoacán, en un lugar que se llamaba El Molino. Y era un lugar donde te ibas 1 o 2 semanas
y nos quedamos como en una hacienda. Sé que ahora por el narcotráfico y todo se tuvo que cerrar, pero te quedas en una hacienda y tomabas talleres con las personas del pueblo. Entonces tomabas talleres de panadería con el panadero, de dulces con el que hacía dulces, de deshilado con unas viejitas. Y en las tardes o noches había taller de escritura, de música y de teatro. Y el taller de teatro lo daba Berta Iriart. Yo a Berta Iriart la conozco desde que nací, porque tenemos una historia. Su papá y mi abuelo eran mejores amigos. Entonces, como que era una persona que yo la conocí realmente en ese campamento. Okay. Y me acuerdo que me emocionó muchísimo ese taller, como ella, como después me ha tocado trabajar con ella y es una persona a la que he estado muy cercana, la diría que es una gran maestra para mí, pero sí me presentó una forma de contar historias, ideas e imágenes que yo tenía en el escenario, a través del juego. Entonces, siento que ahí, a partir de ahí, básicamente me la pasé tomando talleres de teatro. Después volví a ese taller, a ese campamento, y me tocó justo Julieta Ortiz, curiosamente, de maestra. Y después yo estuve como en todas las talleres de teatro que había en mi escuela. Y fue en segundo de secundaria que una directora que se llama Linda Lasky, que empezó a trabajar con Francis Laboriel, gran actriz y directora, que en paz descanse, decidieron hacer ganar una beca del Fonca y quisieron hacer una obra de teatro con adolescentes. Y esa fue mi primera obra, que creo que estaba en primero de secundaria, que estrenamos en el Teatro La Capilla. Wow. Y después hicimos con esa misma compañía otra obra cuando estaba en tercero secundaria, también en el Teatro La Capilla. Y ya desde ahí ya básicamente de un momento dije, voy a estudiar física, y todo el mundo me veía con cara de, ¿pero cómo? Y ya como que a partir de ahí ni siquiera lo pensé demasiado, simplemente ya estaba sucediendo. Y ya decidir qué escuela sí fue complejo, pero sí, como que sucedió naturalmente desde ese campamento, yo creo. Pues era lo que me gustaba hacer en las tardes. Y así fue que decidí, sin darme cuenta, estudiar teatro, más bien dedicarme a esto, a las artes escénicas. Qué bonito. ¿Y dónde estudiaste, para los que no sepan? Estudié en la facultad, estudié literatura dramática y teatro. Yo primero quería estar en el CUT, pero mi mamá como que me dijo, estaría bueno que no solo fuera actuación, si a ti también viste que te gustan hacer más cosas. Y yo medio a regañadientes acepté. Creo que a mi mamá también le importaba el título, claro, que no tengo porque no me he graduado, no me he titulado, no le digo, mamá, espero que no estés escuchando este podcast. Pero sí, pero fue, la verdad es que es difícil arrepentirse de las decisiones, ¿no? Porque sean buenas o malas, estás donde estás. Claro. No sé cómo sería mi vida si hubiera estudiado en el CUT, pero pues aquí estoy. Claro, este es el universo. Habrá un universo paralelo. Exacto. Donde hay una Dai que estudió allá, pero estamos ahorita con la que estudió acá y la que ha hecho muchas cosas, ¿no? O sea, más adelante quiero platicar justo también que creo que con lo que contaste de Berta Iriart ya tiene sentido de cómo te fuiste encaminando hacia las jóvenes audiencias, pero más adelante me gustaría entrar un poco más en ese tema. Pero ahorita vamos a entrar al Antipalomas y antes de eso te voy a dar una dinámica que también es muy similar a una que jugamos aquella vez cuando te entrevisté en Puedes Verme, que es yo te digo una palabra y tú me regresas otra palabra o un sonido. Ok. Esa vez también era un gesto, pero ahorita pues no tenemos video como tal, entonces solo sería un sonido o una palabra. ¿Va? Va. Familia. Compañía. Fútbol. Palomas. Es como garza, ¿no? Hay un poco la paloma medio. No pasa nada. Edificio. Concreto. Comedia. Juego. Detective. Dudar. Tristeza. Dolor de panza. Diversidad. Mundo. Secretos. Amistad. Confianza. Y por último, jugar. ¡Ah!
Perfecta, muy bien. Y con eso entramos a El Antipalomas, historia multifamiliar. Esta obra, escrita por Enrique Olmos de Ita, dirigida por ti. Una producción de la Compañía Nacional de Teatro, con el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Voy a decir sus nombres: Miguel Ángel López, Marisa Saavedra, Dulce María, El Salvador Carmona, Ana Karen Pedraza y Estefanía Norato. Están los sábados y domingos a las 12:30 en el Teatro del Bosque de Julio Castillo. Y es la segunda obra para jóvenes audiencias que hace la compañía. Es correcto. Yo también cuando me enteré dije, ¿cómo? Qué es como, fuerte. habla de muchas cosas, ¿no? Claro. Que haya sido la segunda obra. Sé que la primera, por lo que me han contado en Radio Pasillo, como dicen en la compañía, es un proyecto, es un texto de Maribel Carrasco. Yo no tuve la suerte de verla porque justo estaba en temporada al mismo horario. Es un texto de Maribel Carrasco que me parece que Luis Rábago fue el que dijo quiero hacerlo. Y a partir de ahí hicieron este montaje que entiendo que tiende un poco más a adolescentes. No, en realidad hablo desde lo que he oído, entonces realmente no tomen como verídica mi información. Y esa fue su primera, dirigida por Luis Rivera, y con estos dos actores increíbles, Óscar Narváez y Luis Rábago. Muero por verla, y con el texto de Maribel Carrasco, que también... Sí, es increíble. Yo vi la obra 2 veces. Ay, qué bueno. La pude ver 2 veces, primero en la sala Héctor Mendoza y luego en su última temporada en el Julio Castillo. Entonces, justo soy muy fan de Maribel. Maribel estuvo en el podcast a principio de año. Entonces, justo a mí siento que es un mix ahí, o sea, sí es para jóvenes audiencias, pero siento que es más hacia la adolescencia y más como apelar también al niño interior de los adultos. O sea, creo que ahí también hay una conexión que Maribel hace entre la niñez y la vejez. Entonces es muy interesante también ese puente que construye y cómo también llega a una audiencia más amplia. Claro, eso sí, también se me hizo, y claro, ver a esos dos actores haciendo eso es muy interesante, y lo que hace Luis con la dirección es muy interesante. Es una obra también que recuerdo con cariño y espero que vuelva para que la puedas ver y la podamos ver los demás también. Sí, yo creo que volverá porque yo creo que les ha ido muy bien. Y bueno, esta creo que es la primera obra como donde la CNT, en este caso Aurora Cano, hace un texto, pide un texto por encargo. Entonces este texto, El Antipalomas, es un encargo que le hacen a Enrique. También un poco con el deseo de hablar de ciertas temáticas. Aurora tenía ganas de, pues bueno, conocemos un poco a través de la curaduría de Aurora en la CNT, pues las temáticas que le interesan, etcétera. Entonces sí, era un deseo de ella de hablar de estos temas, y también por eso escoge a Enrique, ¿no? Porque Enrique también es alguien que a lo largo de su trayectoria, justamente si algo le gusta es hablar como de temas dolorosos, escabrosos, difíciles, tabús, etcétera. Y así es como se crea este texto. Yo, de hecho, conocí el texto porque Enrique es amigo mío y somos amigos que nos contamos qué estamos escribiendo, cuáles son nuestros proyectos. Él me ha leído, me lee un montón todo lo que escribo, me opina. También ha sido, como yo soy una dramaturga, pues joven, no mi edad, no soy joven, pero soy joven en el sentido en que empecé a escribir hace poco, no es lo primero que hice en mi carrera. Entonces también Enrique es alguien que me ha impulsado un montón a escribir. Entonces, bueno, ahí fue que yo desde siempre supe de ese proyecto y ya meses después pues me invitaron a dirigirlo. Ya Enrique me había dicho, puede ser, pero pues nadie me decía nada. Y ya cuando me invitaron concretamente, pues casi me quise correr a la dirección contraria. Me dio miedo, pero porque así soy yo. Ok, te entiendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí, como que es como dices, esto es demasiado, no voy a poder hacerlo. Pero pues siento que es una sensación, bueno, que a mí me pasa un montón con los proyectos, ¿no? Que siempre que me llega un nuevo proyecto es el fracaso de mi vida. Pero ya me han regañado, creo que lo estoy tratando en terapia y todo. O sea, hay un síndrome de la impostora cañón también. Conmigo misma, sí lo hay. Muy en mi círculo cercano. De hecho, no es algo que yo vaya por la vida diciendo porque... Pues sí, pero sí es algo que yo, cuando me invitaron al Antipalomas, así, esto no lo voy a poder hacer, es demasiado. Y le hablé a varias personas. Estaba justo con Mica, que estábamos en una gira en Cuba, donde fuimos a presentar Pato, Muerte y Tulipán.
Y, ay, sí, es ahora. Yo la amo. La vi este año cuando estuvo en el Granero, ¿no? A principios de año estuvieron. Exacto. La vi por segunda vez y yo así de llorar con esa obra. Y es tan bonita. Yo lo haría toda la vida. Como que es una obra que no queremos que nunca termine. Sí, es increíble. Y ella justo me decía, ¿qué te pasa? Claro, ¿qué vas a...? O sea, como... Entonces, pues ya, y ahí empezó este viaje del Antipalomas. Ok, muy bien. Y ya nos adelantamos un poquito, pero para la gente que nos escuche, ¿qué es el Antipalomas? ¿De qué va el Antipalomas? ¿De qué va esta historia? Pues es una obra de teatro, como bien dices, escrita por Enrique Olmos de Ita, y como lo dice el subtítulo, es una obra que habla sobre la diversidad familiar, sobre los muchos tipos de familias que existen y que siempre han existido, pero que hasta ahora se empiezan a nombrar. Y como esta idea que existe de las niñas y de los niños y de las mamás y de los papás de el deber ser de una familia y de cómo mantener ese deber, cómo por tratar de mantener ese deber ser de la familia terminamos mintiendo y no siendo honestos, sobre todo con las infancias, porque creemos que, no sé, porque creemos que hay que construirles un mundo que no necesariamente es el real, para protegerlos, para no hablar de temas dolorosos, escabrosos, de temas difíciles. Y justamente a partir de esto se habla de los secretos familiares. Todo esto narrado, bueno, nuestro personaje principal es Renata, que es una niña que es fanática de las novelas de Agatha Christie. Entonces, con su amigo Uriel, que es un personaje fantástico. Es mi personaje, te interrumpo porque es mi personaje favorito y Salvador lo hace increíble. Ay, es increíble. Y tiene unos momentazos ese personaje, es muy entrañable. Sí, yo también estoy... Ese y Vitamina son mis favoritos. Vitamina en el sillón. Pues ella, a partir de con su amigo Uriel, que se la pasa contando chistes malos, pues descubren que algo raro está pasando en su familia. Y un poco a la idea de Agatha Christie de ir descubriendo pistas, va descubriendo que su familia no es lo que ella creería ser. Y dos otros como interlocutores importantes de Renata y de Uriel son Vitamina, que ya la nombraste, que es una gatita que es interpretada por Dulce Mariel. Increíble, que siempre está... Como, ahí sí fue una parte como que yo no sabía cómo en cosas pequeñas tenemos un gato también. Yo decía, ¿cómo voy a tener otro gato en escena? No, pero es muy diferente la forma y eso funciona. Sí, ahí como que dije, es que está buenísimo que sea una gata que nunca quiera irse de su sillón. Entonces, por eso ahí es una gata sillón. Y el edificio, que es un edificio que lo ve todo y que pues, sabe qué pasa con todos sus inquilinos. Y Renata se puede comunicar tanto con su gatita como con el edificio. Y con estos personajes vamos contando la historia. Y con Salma, que es la mamá, que ella aparte es tiktokera, entonces va a través de sus publicaciones en TikTok, pues nos va contando un poco de cómo es ser una mamá, de las reflexiones que tiene de ser una mamá, etcétera. Sí, justo lo que me gusta mucho de esta obra son los puntos de vista. O sea, empezamos en un punto de vista del edificio y a partir nos vamos abriendo a lo demás. Y es eso, o sea, es el punto de vista que empieza desde un lugar como muy lúdico, conocemos a la niña, conocemos el universo, pero también conocemos a la mamá. Y entonces estos puntos de vista creo que también ayudan a que los diferentes públicos se puedan identificar. ¿Me explico? O sea, la parte cuando la mamá está así grabándose, o sea, yo escuchaba las risas de otras mamás que estaban ahí, ¿sabes? O sea, me llamó mucho la atención que cuando Renata menciona la parte de Agatha Christie, después de varias veces, una niña en el público le preguntaba a su mamá, ¿quién es Agatha Christie? Entonces está muy interesante eso, porque también genera estas conversaciones y genera investigar, ¿no? O sea, y a mí lo que se me hace muy interesante del montaje es que, o sea, siento que es una producción muy grande. O sea, hay demasiadas cosas. O sea, para la gente que no la ha visto, hay una escenografía increíble, hay diseño de video, pero también están haciendo el diseño de sonoro ahí en vivo. O sea, hay como muchos elementos. O sea, en la forma hay muchas capas y es una obra que empieza en un lugar, siento yo, como muy lúdico y muy divertido. Pero luego llega al lugar y que en momentos es muy ruidosa, pero luego hay momentos y no lo digo en mal sentido, pero hay como algo que el ruido es importante por el fútbol, por lo que sucede, y luego hay momentos de silencio. O sea, hay momentos de ve estas imágenes bellas, o sea, los momentos de tristeza son los momentos que son, lo que decía al principio, o sea, es divertida, pero no le resta importancia a los momentos donde se saben los secretos, son como vas. O sea, llega un momento donde ya el texto es directo y es el silencio y lo que queda. Entonces...
no sé, es una obra que a mí me dejó como o sea, la disfruté mucho, pero vi demasiadas cosas. O sea, hago la pregunta que es, ¿cómo lograr un equilibrio entre esto es lo que hay que decir y hay que decirlo, pero tiene que ser entretenida, pero tenemos estos elementos, pero vamos a usar esto para contarla? Pues ahí sí fue una decisión de... dijiste algo que me parece a mí súper importante en el teatro para jóvenes audiencias, que es que le hable a muchas personas. Entonces, porque tú tienes muchos tipos, por más que tú digas la obra es de 7 en adelante, pues de pronto aparecen niños más chiquitos, van con su mamá, van con su papá, van con su tutor, van con la abuela, van personas que no tienen hijas e hijos o hijes y que, y que de todas maneras les interesa, digo, a ti, evidentemente, pero también personas que van porque, quién sabe, el primo está ahí y va a ir a verlo, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho pensar en las distintas capas de lenguaje que existen en la obra. Yo empecé como a diseñar e imaginarme la puesta en escena muy sonoramente, como que siento que cada proyecto tiene como las semillas por las que te agarras, ¿no? Unas, como a mí, por ejemplo, en el microhistorias era más una semilla mucho más visual, plástica. Y se ve. Ajá. Y en específico, yo decía, es que yo siento que lo que tiene que mandar en esta obra son las entrañas del edificio. Los sonidos de las tuberías, las paredes que crujen, las voces de los vecinos, y a partir de esa pequeña semillita, pues empezaron a construir un montón de capas sonoras que en efecto a veces son estridentes, o sea, es una decisión que sean así. Sí. No, justo, o sea, no lo decía de manera despectiva lo de ruidoso, pero justo decía eso, o sea, siento que está muy puesto ahí. Sí. A propósito, pues. Sí, y también como por esta cosa de que a veces con estos contrastes siento que emocionalmente pues hacemos como como te ayuda al trayecto, ¿no? De la historia. Como de pronto estar en una cosa en el estadio, y ¿cómo no te voy a querer? Y estás acá, y de pronto ves a la niña en un cenital hablando de algo que sintió o algo que vio. Lo mismo, la lucha libre, y de pronto ella sola hablando de las lágrimas. Entonces siento que estos contrastes también siento que nos llevan a un viaje emocional donde la historia no solo se vuelve lo que cuentan las palabras, sino también lo que vas sintiendo y lo que vas viendo, y en este caso sí muy claramente lo que vas escuchando. Aquí me gustaría mucho hablar bueno, evidentemente de la escenografía y el vestuario que lo hizo Mario Marín, que fue, la verdad, un proceso súper bonito. Nunca había trabajado con él. No. Okay. Sí, y justo como yo tenía muchas ganas de que el vestuario y la escenografía estuvieran muy relacionados. Y lo están. Como por el edificio, que sí. Siento que es un edificio como que se desprende de la escenografía, y Vitamina también, que es como... Vitamina es como parte de la escenografía, y tiene sentido también narrativamente con lo que dices. O sea, una gata que no quiere salir. O sea, que es así como de, qué a gusto, yo quisiera ser... Que eso luego mucha gente lo piensa de sus gatos, ¿no? O sea, yo conozco gente que dice, ay, quisiera ser mi gata que está todo el día en la casa. Sí, exacto. Entonces, y bueno, Edwin Beitia, que hizo el diseño sonoro, como que... Siento que algo que también se sucedió en la obra, como todo el mundo hace todo, todos los actores y las actrices, especialmente Estefanía, pero todo el mundo hace la música, los movimientos de escenografía, como que también las propuestas sonoras de movimiento y visuales también vienen de todos. Eso siento que fue un proceso muy bonito con las actrices y los actores. Creo que ya me desvié de la pregunta que me hiciste. No, pero está perfecto. No, tiene que ver, porque tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? O sea, que la conforman y cómo equilibrarlos. Y esto que a partir del sonido es como la primera semilla y va naciendo todo, que llega a un punto donde es muy grande, pero es muy bonito porque lo que me gusta es justo que te das el tiempo para esos contrastes, ¿no? En un momento va a ser ruido, en un momento va a ser silencio, en un momento va a ser como algo plástico. O sea, los momentos, es muy chistoso porque como la representación de las palomas en momentos puede ser como demasiado lúdica y hasta estorbosa para ciertos personajes, pero en un momento se vuelve tan poético y tan bonito. Ese fue todo un viaje, el de las palomas, porque justo como que decíamos, se llama el antipalomas. Y me pasaba que el texto, bueno, quien ya lo verán, ojalá, pues el edificio detesta las palomas porque se la pasan cagándole encima y son ruidosas y erosionan y transmiten enfermedades, etcétera. Pero al mismo tiempo me parecía importante que la dramaturgia
de las palomas, pues continuara a lo largo de la obra, no nada más en el odio al edificio. Entonces fue ahí que surgió como las palomas, digo, hay millones de interpretaciones, o sea, no sabes la cantidad de análisis que hicimos sobre las palomas en la mesa, eran muy divertidas, y la cantidad de notas. Esta paloma es una paloma trágica, bueno, ya es toda una broma lo de, tenemos todo un lenguaje de paloma con los actrices y actores, saludos si lo escuchan, cucú, pero justo hablábamos como el momento de Renata, cuando tiene este momento que le vienen las palomas encima, cuando se entera de todo eso, es como esta idea de cuando estás llena de, esta imagen de que estás llena de pájaros en la cabeza y como que estás invadida no logras ver bien, y justo cuando pues se abre la verdad, es cuando las palomas por fin se van, ¿no? Claro. Porque ella por fin se entera de que es su familia, que en realidad no es tanto si está bien o mal su familia, lo que ella le duele es que sus papás tengan secretos con ella, que tienen que ver con ella, ¿no? Justo. Y me encanta que dijeras esto para hilar con la siguiente pregunta y de lo que quiero hablar, que es esto que mencionabas, ¿no? O sea, los temas, de lo que trata, ¿no? O sea, la obra, o sea, y al final lo dice mucho, que es esta idea de cómo los padres, las madres, los tutores, quienes están a cargo, tratan de estos temas difíciles con los niños, con las niñas, y a veces lo ocultan para que no sufra, o como no sé cómo decirlo, o evitar este momento incómodo. Y entonces a veces estiran el chicle, y aquí los personajes hacen eso. O sea, es algo que ya lleva tiempo sucediendo, y entonces ella lo ve raro, y aquí lo contamos desde el punto de vista de la niña y desde esta inocencia de descubrir algo que le está, primero le genera curiosidad, pero luego le empieza a doler. Y a decir ay, pero que le dice, no, es que vi a tu papá así, güey. Ay, y eso le empieza a generar confusión. O sea, entonces, esto de cómo hablar, o sea, cómo eso que ya lleva tiempo pasando, cómo realmente ya decirlo. Y entonces lo terminan diciendo pues cuando ya es inevitable, ¿no? O sea, cuando ya la pobre ya se hizo mil ideas y ya lo piensa de otra manera, y entonces ya como una solución al problema, ¿no? Y eso pasa, hay un momento que me gusta mucho, que es cuando en la parte donde están todos los instrumentos, la parte musical donde están los sonidos, pues ahí empiezan como a cada uno a decir como de, sí, a mí un secreto que no sé qué, cuando yo era niño, mi abuela, no sé qué. Y eso es súper fuerte, porque para los adultos es como, sí, todos tenemos secretos en las familias. A todos nos ocultaron algo, y es fuerte eso, porque sí es una obra para infancias y para que los papás, pero siento que también es una obra como para que, no quiero usar la palabra corregir, pero como para cambiar esta idea y este peso que muchas generaciones hemos tenido de los secretos en las familias. Y entonces, ¿cómo hacerlo aquí? Y creo que lo decía, o sea, este tema difícil, en tu caso, en tu trayectoria, pues no es la primera vez que lo haces. O sea, siento que ya lo vienes, ¿no? O sea, como en diferentes obras. Pero aquí no es solo tratar el tema, sino literal es tratar cómo los papás tratan el tema, ¿no? Sí, fíjate que eso fue le dimos muchísimas vueltas a cómo tocar ese tema de los secretos. De hecho, la escena de los papás y los testimonios finales, Enrique se reescribió bastante. Después de, como que él nos entregó un texto, tuvimos una lectura dramatizada en julio, también en el Julio Castillo. Y a partir de la lectura dramatizada y también del trabajo de las actrices y actores, que siento que eso es muy bonito de los dramaturgos con escucha, que pues sí ven que los actores y las actrices sí dicen, oye, es que esto está muy raro, esto no entiendo por qué lo digo, o esto, a partir de esto que hicimos, está muy raro que yo dé estas como que diga estas cosas. Entonces, esa fue como la escena que más trabajamos, tanto en mesa como yo hablando con Enrique, diciendo, a ver, ¿de qué queremos hablar realmente? Y yo siento que no hay, después de todo este proceso que sí fue complejo, encontrar las palabras y la circunstancia y la situación, todavía hasta 2 días antes de estrenar, yo todavía corté una escena, antes de la plática de los papás, porque sentía que no funcionaba. Ya después hablando con Enrique decíamos, sí, estuvo bien cortarla porque no abonaba y nada más hacía que se alargara más la obra. Pero bueno, volviendo a cómo como adultos hablar de estas cosas con las niñas y los niños, yo siento que es la misma respuesta para los adultos con los adultos. O sea, yo pienso en circunstancias clásicas de que estás así, que le mientes a alguien
y le mientes a alguien porque no le quieres evitar sufrimiento. Le mientes a alguien, no sé, como cuando si alguien si le es infiel o si alguien dijo que iba a estar en un lugar pero está en otro, y terminas no diciendo la verdad porque según esto no quieres lastimar al otro. Pero al fin terminas lastimando más diciendo una mentira que diciendo la verdad. Entonces yo siento que esa regla funciona igual para las niñas y los niños. O sea, uno lastima más mintiendo, porque sobre todo si tiene que ver con ella, ¿no? Y esto estaba radicalmente atravesando la vida de Renata, de nuestro personaje. Entonces, pues siento que no habría que darle mucha vuelta, sino simplemente decir la verdad. Probablemente sí escoger las palabras correctas. Claro. Pero ahí sí yo siento que eso es algo también que se habla mucho ahora que toquemos el tema de jóvenes audiencias, como de qué palabras eligen para decir qué. Y ahí sí creo que sí es una curaduría casi del adulto, de la adulta, de decir, tengo que hablar de esto, pero cómo lo hablo, desde dónde lo hablo y en qué momento lo hablo. Claro. Pero realmente es la misma regla para los adultos, ¿no? Entonces, claro. Sí, como que siempre se busca mucho diferenciar entre, a ver, esto sí es para niños y esto es para adultos. Pero hay muchos lugares que son las mismas cosas. Y en este caso de los secretos familiares, siento que es lo mismo. Hay que hablar de las cosas. Justo. Y punto. Me interesa saber cuál ha sido, en las funciones que llevan, que han sido 3, la reacción del público. Porque yo como público, en la función que yo fui, que era la segunda, pude ver, sobre todo en el momento en que se revela el secreto, que no sé si decirlo o no para que no sea spoiler, porque yo no me lo esperaba, ¿eh? O sea, yo no sabía por dónde iba a ir, pero me gusta que vaya por ahí, porque es importante hablar de estos otros tipos de familias que, como dices, siempre han existido. Pero yo recuerdo que sí escuché como un... ¿Sabes? Y entonces, ¿cómo ha sido esa reacción inmediata que tú escuchas en la sala? Y si alguien se te ha acercado después o comentarios en redes o algo así. Pues la reacción en las 3 funciones ha sido igual. El momento como de que se devela la verdad, sí es como, pues sí, yo creo que sí esperan ciertas cosas que ya se han ido diciendo durante la obra, pero otras no. Entonces sí hay y hay también... O sea, yo ninguna de las 2 funciones he podido salir con el público porque me he quedado más bien trabajando, dándoles notas a los actores y como comentando la función. Pero justo cuando hicimos la lectura dramatizada, pensando que esa estructura de la historia no cambió, sigue siendo la misma de lo que presentamos allá, lo que está ahorita en la obra de teatro, sí, muchos de las al final hicieron varias entrevistas al público como para ver qué habían opinado, qué les había parecido, y sí, muchos eran, no lo esperábamos, y muchos era, qué importante es hablar de esto. Porque tengo un primo o en la familia de mi tía hubo una historia que, como que todo el mundo tiene historias cercanas que tienen que ver con esto y de las que se hablan poco. Digo, en la Ciudad de México tenemos cierto tipo de público, hay que ver cómo nos va cuando empiece a girar esta obra por la República, a estados probablemente que tienen, sí, un poco más tradicionales, etcétera. Ya lo veremos. Pero sí, la reacción te diría que es la misma, y también todo el mundo se enamora de Vitamina y de Uriel. Ay, son increíbles. Y justo hablando de Uriel, me encanta el personaje, sí, por esta parte de los chistes y de que quiere ser comediante, es el mejor amigo de Renata. Pero también me gustan los temas que se abren a través de él, ¿no? O sea, la visión del niño de, es que me dicen que soy hiperactivo o que tengo déficit no sé qué. Y entonces es como él, o sea, lo que me gusta la verdad es que también habla de eso, que no siempre se habla de esos temas y desde la visión del niño, de cómo lo tratan los adultos, ¿no? Y de que lo ven hasta como un niño problema. Sí, fíjate que yo creo que el tema de Uriel se da para otra obra, sin duda. Justo. Pero como es una personaje tan entrañable, desde la dramaturgia y evidentemente desde la interpretación de Salvador, pero habla de una realidad que es cada vez más visible en las primarias. Yo lo digo por las primarias de mis hijas y secundaria ahora de mi otra hija. Cada vez más niñas y niños están medicados. Y muchas veces, evidentemente, se agradece la medicación en muchos de los casos, pero muchas veces también uno piensa, ¿todos necesitan medicación? ¿O qué está pasando? Porque de pronto hay un boom de que todas las niñas y los niños tienen TDA. Entonces, siento que es un tema
brutal al que yo me tendría que informar mucho más para tener una charla profunda de esto, pero sí siento que abre una puerta en la que muchas familias yo creo que se sienten identificadas. Y justo como dices, a partir de la visión de la niña y el niño, que es muy fuerte, siento que eso es algo que nos ha marcado, a mí me marcó mi infancia, ¿qué dicen los otros que eres tú? Y siento que eso es brutal, porque a mí me decían que yo era tal, y entonces tú dices, pues yo soy eso, cuando no necesariamente. Entonces siento que eso nos abre una puerta así como para otro texto, diría. Totalmente, totalmente. Pero justo eso que dijiste ahorita, creo que es lo que hace tan entrañable al personaje. O sea, es decir, es un personaje que es entrañable porque sí es gracioso, porque lo ves gracioso y lo ves persiguiendo un sueño. O sea, lo ves haciendo algo que le gusta, ¿no? Pero aparte ves este lado sensible y ves este lado de lo que los demás dicen, lo que opinan de él y lo que dicen de él y lo que él hace. Y aparte, pues que te termina de enamorar el hecho de lo que hace en una escena por su amiga, ¿no? Sí. O sea, por cubrir a Renata. Entonces, como que tiene todos esos elementos, en general, el personaje y la obra. Pero sí, creo que ese tema, a mí me gustó que se asomara el tema sin miedo, o sea, que se dijera, que se mencionara, a lo mejor se necesitaría otra obra para tratar el tema, pero que se ponga en la mesa se me hace importante. Sí, ahí sí eso probablemente también fue petición de Aurora, pero sin duda así como magníficamente escrito por Enrique, porque es muy claro, muy contundente y muy conmovedor. Justo tiene esas características. Para ir cerrando esta parte del Antipalomas, te quiero hacer una dinámica que se llaman las preguntas sin filtro del Antipalomas. Entonces, ahí estas son de respuesta corta, rápida, lo primero que se te ocurra. Si fueras un edificio, ¿qué tipo de edificio te gustaría ser y por qué? Un edificio Art Nouveau, porque me encanta esa arquitectura y tienen muchas ventanas. Ok. Si tu gata o alguna mascota pudiera hablar español, ¿qué crees que te diría? Hazme más cariñitos. Ok. Si fueras detective, ¿qué habría en tu mochila o maletín o maleta para poder resolver un caso? Un cuaderno, una pluma, un bote para poner pruebas o una bolsa y una botella de agua. Okay. Renata y su papá tienen este momento de ir al estadio a ver fútbol. Tú con tus hijas, ¿cuál es el momento de ustedes? Vamos mucho al teatro y también jugamos muchos juegos de mesa. Ok. Ay, qué bonito. ¿Qué es lo más divertido de hacer el Antipalomas? El equipo. Y por último, es tu momento de contar un chiste como Uriel. Bueno, ¿sabes? Este chava, si me estás oyendo, te lo estoy robando. ¿Sabes cómo llama la mamá gallina a sus pollitos? ¿Cómo? Ven pa' acá. Ese un día lo vamos a contar en la obra. Chava, gracias. Me salvaste. Tengo mis dudas. ¿Los chistes cambian de las funciones o están fijados de que estos tienen que ser? Este es todo un tema que tenemos. En la lectura dramatizada los empezamos a cambiar. Y después Enrique me dijo, prueben los chistes que yo escribí. Y entonces las funciones que hemos dado hasta ahorita son los chistes que escribió Enrique. Las funciones de este fin de semana van a ser los chistes que escribió Enrique también, porque acaba de entrar apenas Mario. Pero a partir del 16, 17 de noviembre yo creo que ya vamos a empezar a jugar un poquito. Salvador Carmona hizo toda una investigación, o sea, cada ensayo venía con un chiste diferente. Entonces, la verdad es que yo sí quiero decir que este proceso del Antipalomas ha sido muy gozoso de muchos lugares. O sea, el equipo es increíble. Todas las personas que trabajan en el Antipalomas, actrices, actores, asistentes de producción, asistente de dirección, los creadores, el equipo técnico son increíbles y lo disfruté muchísimo. Me divertí mucho. Y se ve, o sea, se ve en escena, o sea, se ve que es divertida y digo, llega a lugares más profundos, pero tiene se ve que se están divirtiendo mucho al hacerlo, porque lo que hacen los actores, o sea, los sonidos, mover la escenografía, hacer las palomas en momento, o sea, no sé, es una obra como muy, muy entrañable. Para ir cerrando esta parte del Antipalomas, a ti como creadora, como directora, ¿qué te ha dejado este proceso? O sea, ¿qué te ha retado? ¿Qué dijiste? Justo lo que dices al inicio de no, esto no voy a poder. Y ahora es como lo ves y dices,
Pues, ¿qué te ha dejado? Pues me ha dejado el formato grandote, tan grande. Creo que nunca en mi vida había tenido una escenografía tan grande, con tantos elementos. También me ha regalado como directora, como me he dado cuenta que la gran mayoría de las respuestas que encontré en el proceso de saber qué quería hacer y cómo lo quería hacer, me las ha regalado el equipo. Como que sí siento que afiné la escucha y eso se lo agradezco sin duda al equipo, porque sí, muchos de los trazos de las decisiones que tomaba eran a partir de propuestas suyas que veía y decía, claro, esto es genial y funciona perfecto para esto. Entonces, sí, me regaló el gran formato, me regaló, es la primera vez que trabajo con un escenógrafo. Bueno, primero en la ópera también con Sergio López Vigueras, pero en esta que es mucho más grande. Y también me regaló como la visión de la escenografía grande, que Marín es un maestro. Entonces aprendí muchísimo del espacio y también de la iluminación. El trabajo con Ana Luisa Gama, que es increíble, su propuesta de iluminación también sí me hizo aprender de otras cosas que no nada más es el contacto con los actores. Que tiene que ver con la escenografía, con los otros lenguajes. Claro. ¿No? De lo que cuenta la escenografía, lo que cuenta la iluminación, lo que cuenta la música. Y siento que en ese lugar para mí fue un súper reto y siento que aprendí un montón de todas las personas. Chido. Y para la gente que nos escucha y no la ha visto, ¿qué puede esperar? ¿Con qué se va a encontrar cuando vaya a ver El Antipalomas, historia multifamiliar? Pues se va a encontrar con una obra divertida, conmovedora, con un elenco increíble y con muchísimas palomas. Tal cual. Tal muy cual. Bien. Lo dijiste muy bien. Pues ahí vayan. Está sábados y domingos, 12:30, Teatro del Bosque Julio Castillo, El Antipalomas, historia multifamiliar, hasta el 15 de diciembre. Correcto. Entonces hay chancita para que vayan. No lo dejen al último, pero pues ahí dense una vuelta por el Julio Castillo para ver esta obra de la Compañía Nacional de Teatro. Y ahora quiero pasar un poquito a hablar de jóvenes audiencias, que ya hemos estado hablando, ¿no? Pero Proyecto Perla, el año pasado, como dije, vino Mica, platicamos de la residencia que tuvo el año pasado. Este año estuvo Pato Muerto y Tulipán en el Granero y en el CCB también. Me dices que también tuvieron por ahí una gira, estuvieron en otros lugares. Más bien ahí tengo dos preguntas en Proyecto Perla, que es, primero, ¿cuál fue la experiencia de esa residencia del año pasado? ¿Y qué sigue para Proyecto Perla? ¿Qué proyectos regresan o si hay nuevas ideas? Pues la residencia fue una tremenda chinga, eso sí les puedo decir. Trabajamos todo el equipo, Mica, yo y todos los involucrados, trabajamos muchísimo, pero fue muy satisfactorio. También fue muy bonito hacer todas nuestras obras en tan poco tiempo. Y también como ver qué monstruo es cada obra, ¿no? Como Cosas Pequeñas, que es nuestra obra más grande y como una obra que ha sido, ni siquiera tenemos, yo no tengo en mi cabeza el número de funciones que hemos dado, pero más de 200, probablemente más de 150, por muchos lugares de Europa, Sudamérica, Estados Unidos no. Y es una obra que amamos, que es entrañable, que también haría toda la vida, pero al mismo tiempo que conviva con Pato Muerto y Tulipán, que es nuestra primera obra juntas como Proyecto Perla, que al mismo tiempo conviva con Malas Palabras, que es el origen de Proyecto Perla, que es este montaje que escribió y dirigió Perla Schumacher, y que al mismo tiempo conviva con Catsup, que es una obra, nuestra obra más chiquita y la que en realidad ha tenido menos funciones porque es una obra que sucedió en un contexto muy específico durante la pandemia. Entonces también es muy lindo ver como todas las caras que tenemos y darnos cuenta que sí tenemos como que sí hay coincidencias en todas las obras. Sí. No es como esta, como pues no tiene nada que ver con la otra. Digo, artísticamente, pues íbamos por una línea en la que hemos crecido, de pronto decrecemos, de pronto cambiamos, pero sí hay una línea que ahí estamos pues muy trabajando a veces muy conscientemente y la mayoría de las veces diría intuitivamente. Entonces sí, fue increíble también darte cuenta que ya hay público que te conoce y que te va a ver solo por saber que eres Proyecto Perla. Eso es como muy satisfactorio de
de llorar y todo. Y algo muy bonito de la residencia también fueron los conversatorios, que tuvimos conversatorios con creadores sobre el adultocentrismo y sobre los procesos creativos en el teatro para jóvenes audiencias, donde justo participaron artistas que nosotros admiramos y creadores. Entonces también fue muy bonito abrir el diálogo con colegas con los que hemos crecido a lo largo de nuestra carrera, que nos interesa el teatro para jóvenes audiencias. No es que solo hagamos eso, pero sí coincidimos en eso. Y fue muy bonito abrir ese diálogo. Sí, fue un gran romance, la verdad. Y en el CCB, en el Galeón, que también es el teatro en el que más hemos estado. Entonces sí, como que fueron una serie de palomitas y palomitas y palomitas. Y pues ahora vienen cosas muy padres para Proyecto Perla. Estamos muy emocionadas, Mica y yo. Aquí les voy a contar la que está ahorita así en la puerta. Es el libro ilustrado de Cosas Pequeñas y Extraordinarias, que es un proceso que llevamos ya un par de años haciendo, Mica y yo, después de pasar por otras editoriales y la ilustradora originalmente iba a ser la que hizo todo el diseño artístico de la puesta en escena de Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Después dio vueltas el proyecto y acabamos con una editorial argentina que se llama El Limonero, una editorial increíble que se dedica a libro ilustrado, y con una ilustradora argentina, Nono Patuso, y pues ya está nuestro libro, ya está a la venta en Argentina, de hecho, y ahora lo vamos a presentar en la FIL de Guadalajara, estamos que lloramos de la emoción. O sea, aparte no lo hemos visto físicamente, nada más hemos visto en PDF. Trabajar el texto fue con los editores del Limonero, fue increíble, fue también todo un viaje, porque pues Mica y yo nos tuvimos que desapegar de un montón de cosas. Porque tiene que funcionar para el libro, pues para el texto, para el impreso. Exacto. Es otra narrativa de alguna manera también. Totalmente, y porque la imagen cuenta un montón de cosas. Claro, Exacto. Entonces, bueno, ese es nuestro próximo bebé que estamos, yo nada más, o sea, hoy justo subimos unas historias que nos mandó el Limonero de animaciones, de las ilustraciones, y ya Mica y yo lloramos cada vez que lo vemos. Bonito. Estamos súper emocionadas de que esto va a suceder este año. Y el próximo año tenemos dos cosas muy bonitas. Por un lado, tenemos una gira con Catsup. Como que Catsup es una obra que yo siempre... También es una obra que yo escribí muy para hablar de la historia que viví en mi casa. Es como una cosa muy, muy de fotografía de mi familia. Ficcionada, evidentemente. Y yo siempre es una obra que siempre siento que ya no va a funcionar, porque ya acabó la pandemia y porque ya estamos en otra parte. Pero personas que la ven dicen no, porque es algo de que aunque hemos hablado mucho, es algo que las personas es importante que hablen, porque van a recordar ese momento que estuvo muy complejo y muy... Entonces yo siempre estoy entre no sé si sí o si no, si ya decir ya esta obra fue y ya hay que acabarla, pero bueno, ahora fuimos beneficiados con EFI Artes, entonces pues no queda más que hacerla y comprobar si sí o si no vale la pena seguir haciéndola. Será muy interesante. Yo platicaba con alguien que la vio eso. O sea, si decíamos, si era un documento, a mí me parece que se puede seguir contando porque es un documento de su época, pero que funciona. O sea, porque, es decir, habla de algo muy específico, pero también habla de las relaciones o sea, aunque no estés encerrado, hay situaciones como similares en el hecho, ¿no? De las mamás con hijos, o sea, como el trabajar en casa, o sea, en la crianza, o sea, como que... Sí, entiendo el punto, porque lo discutíamos y yo tengo mucha curiosidad. Yo decía, tengo mucha curiosidad de verla dentro de 3 años, ¿no? O sea, ver cómo se va a sentir, ¿no? Sí, pues tenemos ahora gira, que eso nos da mucha emoción. Y supongo que cuando empecemos a ensayar, Mica, que siempre tiene su ojo muy afinado en qué cosas ya no funcionan y qué cosas hay que como renovar, ¿no? Entonces supongo que en los ensayos pues ella con su ojo de directora se dará cuenta, a ver, esto podemos darle este giro. Entonces eso es por un lado. Y por otro lado también tenemos un nuevo proyecto en puerta que se llama Normal. Es un proyecto que estrenaremos en mayo y es un proyecto bastante grande que en realidad no va a suceder en un teatro, va a suceder en una casa. Y es una experiencia que se combina con una obra de teatro. Entonces, así como a grandes rasgos, así como para darles unas pistas, es la historia de
Camila la Normal, que es inspirada en un cómic diseñado por Ana Bellido, que fue la que hizo todo el arte de Cosas Pequeñas y Extraordinarias y que hará el arte de nuevo de Normal. Y Camila la Normal es una niña que quiere ser normal, en un mundo donde todas las personas tienen 4 ojos, 6 piernas, tienen 2 cabezas, todos son siameses, y ella es una niña como nosotras. Okay. Entonces, a partir de esta historia, las niñas verán fragmentos de esta historia a lo largo de esta experiencia, y entre fragmento y fragmento irán por distintas experiencias, que son como distintos cuartos donde cuestionaremos y hablaremos sobre los mandatos de normalidad y de belleza que hay en la sociedad. Ay, suena bien padre. Ya quiero ir a verla. Ay, me la vendiste muy bien. Ya, vamos todos. Quienes nos escuchan y son fans de Proyecto Perla, anótenla ahí, por favor, para que en mayo vayamos a ver Normal. Qué chido. Ay, Sí. Ay, qué bonito. Muy bien. Me parece una excelente manera de cerrar este segmento de Proyecto Perla y abrir el segmento que sin querer va a ser el segmento Muestra Nacional de Teatro, porque justo yo quería hablar de 2 proyectos, se agrega uno tercero y se unen por la Muestra Nacional, que es Puedes Verme, esta obra que yo pude ver este año, que justo estuvo en el Helénico, que ganaron el ACPT, que están en la Muestra Nacional de Teatro. Pero sí, me gustaría hablar un poquito de Puedes Verme, esa función que van a dar este domingo 10. También me decías que, bueno, ganaste este año el premio. Sí, es que hay que decirlo, porque luego se me olvida. El Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, Perla Schumacher. Ay, qué bonito círculo. Sí, es precioso. Qué hermoso también que sea ese premio. Este año por Selva en la Cabeza. Y que yo leyendo ahí las notas que vi acerca de esto, pues dije, claro, sus temas, ¿no? Es una obra que habla de discriminación, de racismo, de migración y de las raíces. Entonces, estos 2 proyectos junto con Masa Madre. Masa Madre. Se unen en esta Muestra Nacional de Teatro. Entonces, si quieres ir contándonos un poquito. En el caso de Puedes Verme, ¿cómo se sienten de mostrarla allá? Y en el caso de Masa Madre, pues, ¿de qué va? Y que estás trabajando con... Bueno, eso le está haciendo una compañía en Cancún. Exacto. Ajá. Y en el caso de... se me Selva olvidó. en la Cabeza. De Selva en la Cabeza, pues, mi duda es si se piensa montar en algún momento. Ay. Bueno, Puedes Verme, pues, yo la verdad es que soy muy feliz en esa obra, no solo por lo que es, sino por la compañía. Siento que gran parte de mi pasión por el teatro tiene que ver con las familias que creas a lo largo de tus procesos. Y con Puño de Tierra, sin duda, es como una de mi familia más cercana porque he trabajado en un montón de proyectos con ellos y nuestras familias no solo están cercanas en el teatro, sino también ya cercanas en la amistad, o sea, es como son de esas personas que sé que me van a acompañar en toda la vida, en trabajo de pronto cerca, de pronto lejos, etcétera. Estamos muy, muy contentos de ir a La Paz y que esta obra siga teniendo más vida, que se pueda mostrar. El equipo también es un equipo increíble, es una obra muy compleja a nivel producción, o sea, yo veo por Mari Carmen, Zapa, Valentina, Ingrid, todos están así de la luz negra, el montaje, las horas, entonces, bueno, también así un aplauso gigante al equipo de producción y dirección y equipo creativo que van a lograr montar, porque en la muestra, pues sabes, no hay tantísimo tiempo de montaje. Entonces, pero pues vamos a un teatro muy grande. La verdad es que estoy súper contenta. Hace mucho no voy a la muestra. La última vez que fui fue con Cosas Pequeñas, justo en 2017 o 16. Entonces estoy súper emocionada de volver a la muestra y con esta obra que, además de que me encanta hacer, me parece importante que se vea. Súper. De Masa Madre. Ay, Masa Madre es yo no la he visto, la obra. O sea, ese es su primer montaje. O sea, ¿tú hiciste el texto? Yo solo escribí el texto. ¿Lo escribiste por encargo? Fíjate que es una historia muy que tiene, te la voy a contar en pocas palabras, pero digamos que en un Camerlo Teatro, que es una compañía que en su origen es formada por Saúl Enríquez y Carlos López, un productor de Quintana Roo, pues tenían México en Escena y uno de sus proyectos era hacer una obra sobre la maternidad. Abigail Soki, que es una actriz increíble que lleva mucho tiempo viviendo en Cancún, pero que estudió aquí en la ENAT, etcétera, y además es mi cuñada, cabe mencionar, como que originalmente la obra la iba a escribir Saúl, pero por varias cosas que hasta él mismo dijo, es raro que yo escriba una obra sobre la maternidad siendo un hombre. Entonces, Abigail, que iba a ser la actriz, tenía que ser un monólogo, Saúl le dijo,
busca textos que te interesen. Y entonces ella me dijo, ¿no tendrás nada sobre la maternidad? Y yo la verdad es que tenía muchas cosas escritas sobre mi experiencia como mamá. Tengo 2 hijas y tenía como diarios, escenas sueltas, todo súper hecho un desmadre. Y dije, bueno, pues creo que puedo medio ordenar algo para decir más o menos de qué va. Y entonces me acuerdo que ese día le pedí su oficina a Gaitán ahí en el horno. Le dije, voy a sentarme a escribir. Como que me salió así de la entraña, como hablar sobre eso. Y entonces Abigail lo leyó y dijo, de todo lo que leí, quiero eso. Y yo, Abby, pero no está terminada. Lo quiero, escríbelo. Y yo, bueno, va. Entonces fue todo un viaje donde la única regla que tenía básicamente es que era un unipersonal, que tratara sobre la maternidad. Y pues sí me metí en un viaje, es un texto dirigido por Angélica Rogel, que también a mí también me imponía y me emocionaba mucho que ella lo dirigiera, porque ella, además de ser una tremenda directora y actriz, también tiene muchísimo ojo de dramaturga, tiene muchísima claridad como de cómo contar historias, básicamente. Entonces, pues me metí en un viaje de mi propia maternidad, de la maternidad de Abby también, porque por ser mi cuñada también la seguí muy de cerca, de la maternidad de mis amigas, de leer un montón de cosas. Fue un texto que me dolió un montón escribirlo. Fue como, es muy compleja, ya se me dan ganas de llorar de lo complejo que es la maternidad y que toca lugares muy como emocionantes y muy luminosos y al mismo tiempo muy oscuros y muy... Entonces como que fue un viaje escribirlo. Yo entregué un primer borrador que Angélica me ayudó mucho a decir, a ver, esto por acá, ¿cómo ves si cambias esto por acá? Entregué un segundo, como que entregué al final 3 versiones, mucho con el ojo de Angélica y también... Era muy bonito porque yo lo escribía, Angie lo leía, comentábamos, yo ya me iba de nuevo a reescribir. Entonces como que fue un proceso muy bonito en ese sentido, donde yo siento que hablo mucho de lo que pienso, de lo que siento y de lo que me duele de la maternidad. Y pues lo montaron allá en Cancún, les fue súper bien, al parecer. O sea, después estuvo en el Festival de Monólogos, y viajó ahí por la República, que creo que también ahí tuvieron, no sé, yo solo he oído comentarios bonitos, la verdad, de la obra. Pero no la has visto. Pero no la he visto. Entonces, cuando vi que iba a estar en la muestra, pues básicamente le hablé con Alma, que es Alma, le dije, oye, Alma, quiero ver si puedo quedar a verme el texto, el montaje. Y de una Alma fue así de, sí, y además como acabas de ganar el Premio Nacional, está bueno que vayas para ver si en algún momento de la muestra logramos algo, o entrevistarte, o que nos cuentes, o un poco como, pues sí, aprovechando que vas a estar allá en La Paz. Entonces, pues eso me lleva a la muestra y también me lleva a hablar de Selva en la cabeza, que es un texto que, bueno, yo lo escribí siendo becaria de creadores escénicos. Me tardé básicamente, sí, 1 año en desarrollarlo. Debo decir que me tardé en realidad en escribirlo como 1 mes o 2 máximo. Pero en investigar, procesar, decidir, elegir, etcétera, estuve todo 1 año metida en el tema. En el tema y en también como que fue una beca que yo mucho encaminé a la escritura. La escritura es algo que me ha apasionado en los últimos años. Pero también pues no soy dramaturga de oficio, ¿no? Ahora tal vez un poquito más, pero no estudié dramaturgia. Talleres, ¿no? He tenido muy buenos maestros y también mis amigos, ¿no? Son mis maestros, Gaitán, Olmos, Sara. Un poco también lo que me cuenta Mica de Perla, Berta, y pues hubo un momento en que yo antes siempre es un texto que habla sobre el pelo chino, esa fue mi semilla, digamos, esa fue como el primer quiero hablar algo del pelo chino, porque es algo que pues yo tuve mi pelo chino amarrado casi todo el tiempo, toda mi vida, hasta hace yo creo que 5 años me solté el pelo, y así de realmente tenerlo suelto. Siempre mis chinos por acá, pero sí así de ya soltar la melena. Llevo pocos años y como que me pregunté por qué me pasó eso. Y me empecé a encontrar, curiosamente, con amigas como Gabriela Gurayev, Patricia Loranca, Shareni Orendahl, como que ellas tienen una historia similar. Y después dije, wow. Y nos empezamos a reunir. Ahí tenemos un grupo, amigas, hola, que si me están oyendo, que se llama Pelo Malo.
Oh. Y nos reuníamos a hablar sobre nuestra infancia, sobre cómo nos atravesaba tener el pelo chino, sobre cómo se querían alaciar, etcétera. Y bueno, a partir de estas reuniones dice, quiero escribir algo sobre esto, y pedí la beca, me la dieron y ya me sumergí. A la mitad de los 6 meses de la beca dije, esto es una mamada, no tengo nada que decir de este pelo, es apropiación cultural, como que me empecé a autosabotear un poco, como de por qué voy a hablar de esto. Después me reconcilié con el tema y pues básicamente es un texto que habla sobre las raíces, como que fue un viaje muy bonito a mis raíces, que inevitablemente el pelo que tengo no puede venir de otro lugar más que de África. Entonces también como me emocionaba mucho pensar en el camino de la genética, no solo científicamente, sino metafóricamente y poéticamente, como todo lo que tuvo que recorrer, cuántas personas tuvieron que recorrer, cuánto territorio por cuánto tiempo para que ahora yo tenga este pelo en la cabeza. Y hablar sobre la discriminación, sobre la migración ahora actual de muchos caribeños a nuestro país. Justo coincido con que ese año estuve viajando mucho a Tapachula con ACNUR, presentando cosas pequeñas y extraordinarias, y ver la cantidad de centroamericanos negros que hay en nuestro país y la xenofobia que existe de los mexicanos en contra de ellos, y las propias, y cómo eso como persona, si tú eres moreno de pelo chino en un lugar donde no es la norma, pues es natural que tú quieras rechazar tus propias raíces. Entonces, un poco de eso trata Selva en la cabeza. Es un texto como, la verdad, lo del premio obviamente me puso muy feliz. Cuando me llamaron por teléfono, como que no entendía, era como, ¿qué? Y justo estaba al lado de mi hija y nada más le empecé a pegar en el hombro y Nina me decía, ¿por qué me pegas, mamá? Y yo, perdón, es que no entiendo qué está pasando. Y pues no sé qué quiero hacer con la obra. Es una obra que días digo, la quiero dirigir. No la quiero actuar, eso lo tengo claro. No es algo que no quiero actuar ninguno de los personajes. Si algo, o me gustaría que o alguien la hiciera, o probablemente yo la voy a hacer. Okay. Pero no lo tengo claro, como que es algo que apenas estoy digiriendo. Claro. El premio apenas lo estoy digiriendo y estoy muy contenta. Es una obra que me atraviesa mucho y me conmueve mucho y habla de mi historia y de lo que veo que pasa, y siento que cuando algo ya me siento cosas en la panza, como que digo, esto sí lo voy a hacer, pero no sé cuándo ni cómo. Okay. Ay, pues ojalá suceda de la manera en la que tenga que suceder. Tómate tu tiempo y que suceda cuando tenga que suceder y cómo tenga que suceder. Pues ahí están estos 3 proyectos que me interesaba hablar. Me llama mucho la atención Masa Madre, entonces espero que algún día esté por acá y podamos verla. Ay, yo ojalá. No voy a la muestra este año, entonces me la perderé, pero me llama mucho la atención. O sea, todo lo que me cuentas de Masa Madre, que es el proyecto que no ubicaba, pero sería interesante después a ver si se da la vuelta por acá. Ay, ojalá. La verdad es que ojalá que tenga todavía mucha vida esa obra. Y muero de ganas de verla. A ver qué tacla. Sigamos con esto de jóvenes audiencias. Te quiero hacer 2 preguntitas antes de entrar a la dinámica final. Y la primera es esto que tiene que ver con el adultocentrismo en 2 sentidos. En el sentido de quien escribe es un adulto, quien dirige y quien actúa es un adulto. ¿Cómo poder llegar a las jóvenes audiencias realmente y que no se esté volviendo un discurso desde la visión adulta de cómo debería ser la infancia o de cómo el niño o la niña debería de verlo? Y en el sentido de realmente a quién le estamos hablando. Yo he ido a obras donde veo un fenómeno que es, voy a obras de jóvenes audiencias donde no hay jóvenes audiencias, sí, donde solo hay adultos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Te has enfrentado tú a eso en las obras en las que has actuado? ¿Proyecto Apple has enfrentado? ¿Cómo ha sido con el Antipalomas? Son muchas preguntas, pero vuelvo a la del inicio. O sea, el adultocentrismo en el teatro para jóvenes audiencias. Mira, yo creo que el adultocentrismo como concepto es un elemento que tiene que estar presente en tu ojo todo el tiempo cuando estás trabajando para jóvenes audiencias. No es el único. Es uno de los elementos que tiene que estar. Como que es un recordatorio que tiene que estar presente todo el tiempo de, a ver, ¿quién está diciendo esto? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Y para quién lo está diciendo? Y como que siento que es un ancla. A mí me parece muy difícil pensar que una obra para niñas, niños y jóvenes que no tenga nada adultocéntrico.
porque la estamos, como bien dices, la estamos escribiendo, la estamos dirigiendo y actuando la mayoría de las veces adultas, personas adultas. Pero sí es algo que no podemos perder de vista nunca, como pensar, a ver, ¿qué de esto que yo estoy sintiendo y que estoy diciendo conecta con estas personas a las que va dirigida la obra de teatro? Porque muchas veces las niñas y los niños sí tienen pensamientos y sí tienen maneras de ver el mundo similares a la de los adultos y las adultas. No es que seamos dos entes completamente diferentes o dos personas que vivamos en dos planetas distintos. Vivimos en el mismo planeta, nos enfrentamos a la misma realidad. Entonces, sin duda, tenemos un montón de cosas en común. Y es en esas cosas en común desde donde a mí me gusta hacer el teatro para las niñas y los niños y jóvenes audiencias, como de estos territorios comunes que tenemos con la infancia, y creo que tiene que ver con la humanidad en general, que son territorios con los que coincidimos como adultos y como niñas y niños. Lo que dices del público... Mira, la verdad es que las obras en general de Proyecto Perla sí tienen mucho público infante, como de infantil. Ahí sí creo que me he enfrentado poco a sentir que hay muchos adultos. Generalmente justo es algo que logramos, que haya algo lúdico para las niñas y los niños, lúdico para los adultos y al mismo tiempo temas trascendentales que crucen generaciones. El Antipalomas no sabría decirlo todavía, porque es muy reciente. Claro. Pero vamos a ver qué pasa. Pero sí, creo, respondiendo a tu pregunta del adultocentrismo, te diría que es un elemento, un filtro, un elemento que tiene un filtro, una ventana, un caparazón, sí, como un elemento que tiene que estar siempre en tu ojo, como que siempre tiene que estar así como recordándote a ver quién eres y a quién le estás hablando. Claro, qué interesante que lo digas así, porque nunca había o sea, tiene mucho sentido, pero siempre lo había, creo que la gente cuando se refiere al adultocentrismo en las obras para teatro de jóvenes audiencias, se refiere desde un lugar negativo, o sea, desde un lugar que resta, pero entiendo lo que dices. Más bien mi pregunta es, bueno, no mi pregunta, sino como que lo que pienso ahorita es cómo llegar a un nivel donde, claro, soy consciente del adultocentrismo, pero no estoy permitiendo, hasta dónde permito que permee todo, ¿me explico? Toda la pieza o todo el discurso, ¿no? Pues yo creo que eso siento que sí es de ir afinando la mirada y también de ir observando a la infancia y al mundo. O sea, creo que es un acto de observación de la comunidad. Como observar qué les gusta, qué no les gusta, qué les preocupa, cómo se relacionan. Yo digo, tengo la fortuna de que vivo con 2 niñas, claro, y con todas sus amigas que vienen mucho a mi casa, y como que ahí también me doy mucho cuenta de qué escuchan, qué les gusta, cómo se molestan, a qué juegan. Yo pruebo un montón mis obras con mis hijas. Justo eso te iba a preguntar, porque dije, bueno, pues ahí tiene como, sin que se oiga mal, pero tiene como su laboratorio, pues, o sea, ¿no? Puede probar las obras con sus hijas. ¿Vieron el Antipalomas ya? Sí, ellas fueron a la lectura, han ido a ensayos y fueron a la presentación también. Están las dos son muy como les gusta muchísimo. Okay. La chiquita evidentemente es fan de Vitamina. Claro. La grande es fan del Edificio. Okay. Entonces como que, y de Renata, como que también le gusta la onda detective. Pero sí, siento que el adultocentrismo hay que estarlo cuidando todo el tiempo. O sea, como que siento que es algo que no podemos negar que existe. No podemos negar que esa mirada tengo. Creo que yo pensaría que es casi ilusorio pensar que lo podemos anular por completo, pero sí podemos ir afinando nuestra mirada y saber que está ahí. Entonces, como que siempre ir conociendo, escuchando, leyendo, viendo qué películas ven, qué caricaturas ves, qué juguetes juegan, etcétera. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y tienes, o sea, ahorita que dijiste esto de que en Proyecto Perla, es cierto, o sea, las obras que yo he visto, La Residencia, y luego que vi esta temporada también, este año, lo de Pato, Muerte y Tulipán otra vez, sí, hay niños, hay niñas, hay adolescentes. Entonces, convivir con esas jóvenes audiencias que son muy variadas, ¿no? Porque puede ser alguien de 4 o 5 años, pero puede ser alguien de 13, 14, y cómo conectan desde lugares muy diferentes es muy interesante. Entonces, sí, ay, qué bonito, gracias por tu respuesta, porque me encanta hacer esta pregunta a veces cuando vienen gente de jóvenes audiencias, y me gusta que siempre son diferentes y aportan algo. Ay, espero haya estado bien. No, yo creo que sí, claro que sí. Vamos ahora con las preguntas. Eran 2 preguntas, pero realmente respondiste a la otra, entonces no pasa nada, nos vamos directo a la dinámica final, que son las preguntas de respuesta corta acerca del teatro. Un sueño cumplido en el teatro.
Escribir. Un sueño por cumplir en el teatro. Que lo que escriba se monte en muchos lugares. Un miedo de esta profesión. El dinero y el fracaso. Algo que aprendiste en la escuela y que de alguna forma recuerdas y sigues poniendo en práctica. El trabajo colectivo. Separar al autor de la obra, sí, no, a veces. A mí me cuesta mucho trabajo separarlos, porque creo que la obra habla mucho de las personas. Entonces, es raro que yo haya leído o visto cosas que escribe alguien y que no tienen nada que ver con lo que son, o con las ideas que tienen, o con lo que piensan. Entonces, a mí sobre todo cuando leo o veo cosas de personas que conozco, o su historia porque son famosos y he leído su biografía, o porque conozco porque son mis amigos o personas con las que he convivido. Entonces diría que a mí me cuesta mucho trabajo separarlo. Y hasta me parece bonito leer cosas de personas que conozco para entenderlos un poquito más y para descubrir que también son eso. Claro. Ok. ¿Cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, hacia tu trabajo? En general, cuando hablan de mi trabajo, yo me pongo muy nerviosa. Como que es como, ay, sí, gracias, sí, como que no es algo como que me intimido más que me emociono. Ok. Obviamente me emociono, pero no sé cómo reaccionar, como que siento que me pongo medio torpe. Y cuando me invitaron a dirigir el Antipalomas, algo que me tranquilizó al decir que sí, fue pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que quede mal. Y es una obra de teatro. Fin. Entonces, siento que sané un poco esta cosa de que, pues claro, a veces van a quedar cosas bien, a veces van a quedar cosas mal. No a todo mundo le va a gustar. Y ni modo. Y obviamente, pues el ego se aplasta, seguro en las críticas malas me le he pasado mal, yo sufro, siento que no debo de volver a hacer teatro, pero al mismo tiempo hay algo donde digo que es natural. Claro. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Bueno, sin duda, a nivel producción y apoyos, no puede ser que el 90% de teatro que se esté produciendo en México sea con Efiartes, porque eso habla de qué tipo de compañías tienen acceso a cierto tipo de recursos y que, por ende, estamos perdiendo un montón de discursos de compañías que no pueden acceder a esos recursos. Y eso siempre es algo con el que digo, eso tiene que cambiar. Ya para ir cerrando, vamos a volver a este concepto de la isla, del inicio. Entonces, en esta isla, en las historias de islas más que nada, hay esta imagen de un cofre, ¿no? Un cofre del tesoro. Y en este caso, este cofre del tesoro, imagina que tiene las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas hay en ese cofre? Las personas, las palabras, el contacto con otras disciplinas y la historia, la mía y la con H mayúscula. Y para cerrar, la última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí, que me preguntes algo de teatro, lo que quieras, de lo que hayas intuido en esta conversación. Me puedes regresar una pregunta que yo te hice, que sientas que aplique, o me puedes preguntar otra cosa. A mí me da mucha curiosidad, como si tú tuvieras que elegir de qué hablarías en el teatro, ¿de qué te gustaría hablar? Wow. Ay, es una gran pregunta. Es muy curioso que me lo preguntes, porque yo ya lo he dicho aquí, que alguien me pregunta, ¿no te interesaría hacer teatro? Y yo digo, creo que mi acercamiento sería por la escritura. Y yo últimamente pienso mucho en... Hay algo que ahorita me tiene mucho que tiene que ver con la insatisfacción. O sea, con esta idea de, a lo mejor es muy abstracto lo que voy a decir, pero
que tiene que ver como con, veo a mis amigos, a mis amigas, a la gente que me rodea, y como con esta idea de insatisfacción del lugar en donde están, pero insatisfacción con su vocación, con su pareja, con las relaciones. Entonces, hay algo, eso lo llevó hacia un lugar. Me gustaría hablar también como de las relaciones afectivas, pero desde un lugar justo que tendrá que ver un poco con el Antipalomas, con esta idea de otros tipos de relaciones afectivas, ¿no? Que a lo mejor estamos muy como en cierta manera de verlo y que puede ser más. Y que a veces las representaciones que hay en el teatro de la poligamia o de las relaciones abiertas es como condenándolas o es como desde un lugar demasiado, sí, como muy conservador, muy moralista o muy, no sé cómo decirlo. Entonces, como que me interesa eso, como mostrar cómo nos relacionamos y no solo en una cuestión sexoafectiva, sino una relación de amistad. Que también hay otro tema que justo, y tú que viste también sobre el sonido de un derrumbe, hay una conexión, o sea, sobre el sonido de un derrumbe también habla de los secretos en una familia y habla del silencio y también lo hace desde un lugar sonoro muy diferente al del Antipalomas. Pero justo cuando yo la vi y cuando después vi el Antipalomas, dije, claro, a mí también me interesa hablar un poco del silencio en las familias. Claro, ya lo están hablando, pero qué interesante que eso que yo tenía como también hablar de eso, también está ahí puesto, ¿no? Entonces serían esas tres cosas, como las relaciones afectivas, las relaciones ahora como son los vínculos y el silencio también en las familias, que sé que no me lo estoy copiando, ¿eh? Pero, o sea, pero cuando lo vi fue como de, qué fuerte y las aproximaciones tan diferentes, ¿no? O sea, cómo lo hace el sonido sobre el sonido de un derrumbe y cómo lo hace el Antipalomas, ¿no? Pero ahí está el tema. Claro. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Me dejó pensando mucho. Ya no sé si quiero... No, sí quiero. Me interesa mucho hablar de eso porque a veces siento que... O sea, lo veo en otras obras y digo... No sé si te pasa eso, ¿no? Como que ves temas que dices... está padre, pero si lo hubieran llevado por otro lugar... Aparte nadie lo va a hacer como tú. Cada mirada es diferente. Ajá, como que siempre es muy padre pensar. Porque del amor, pues, ¿cuántas personas han hablado? Exacto, claro. Justo. Y es muy curioso porque yo soy una persona así como de el amor romántico. Pero justo como que quiero darle esa... O sea, quiero buscar esa mirada. Porque claro, el amor puedes decir... todo el mundo habla del amor, ¿no? Pero ¿cómo lo hablas desde otro lugar? Y desde tu lugar. Que ese ya es otro lugar, ¿no? Exacto. Y le das otra mirada. Y lo que creo en algo, que quiero cerrar con esto... Mi respuesta, que me pasa últimamente, digo, alguien me preguntaba, ¿qué tipo de obras te gustan? Y me llegué a... últimamente que leo los textos también o puedo leerlos, me doy cuenta que me gustan las obras que construyen su propio universo, que tienen muchos detalles y que tienen mucha alma. O sea, que desde que las lees, sientes que aunque sea la misma historia que puede ser que ya hayas escuchado, hay como detalles, hay como un alma ahí. O sea, hay como algo que aunque te cuesta lo mismo, tiene... algo que dices, se notaba que estaba muy apasionado por escribir esto de una manera muy particular. Y esa visión muy particular no la vemos. Y a veces desde el texto se ve esa visión. Claro. Y entonces eso me gusta ver de los textos y de las obras que disfruto mucho. Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu pregunta y gracias por la conversación. Ay, gracias, Ed. Me encantó estar aquí y me pusiste a pensar en muchas cosas. Pues ojalá que haya servido porque a mí me gusta mucho poner a pensar a la gente y que me pongan a pensar a mí, porque tú también me pusiste a pensar. Entonces, mira, ahí estamos. Muchas gracias, Dai. Gracias. Esta fue la isla de Daniela Arroyo. Gracias, Dai, por esta conversación. Disfruté mucho platicar contigo del Antipalomas, ver cómo te emocionabas al hablar de este proyecto, pero también al hablar de Masa Madre y de Selva en la Cabeza. Gracias por compartirnos de tus procesos y de tu visión del adultocentrismo en el teatro para jóvenes audiencias. También muchas gracias por los adelantos de lo que viene con Proyecto Perla, que la verdad sí me emocioné. Creo que se notó. Gracias a Corina Rojas y Marisol Barrientos del equipo de difusión de la Compañía Nacional de Teatro por hacer posible esta entrevista. Recuerden que el Antipalomas, historia multifamiliar, se presenta sábados y domingos a las 12:30 en el Teatro del Bosque Julio Castillo hasta el 15 de diciembre. Antes de terminar el episodio, quisiera cerrar con algunas recomendaciones de obras para ver en los siguientes días. Mayo. Esta es la historia de Mayo, una niña que junto con su familia es exiliada y nos cuenta cómo con su muñeca, su baúl y una radio va conociendo el mundo, pero también descubre su pasión por otros mundos a través de los libros. Y eso también va despertando y desarrollando su imaginación, lo que le permite ir conociendo a personajes y aliados. Una pieza que utiliza la danza, el movimiento, la música y los colores para contar una historia de identidad, resistencia, sueños y memoria. Esta obra está basada en la historia real
de María Macedo, a quien llamaban Mayo, la abuela de la directora y coautora de este proyecto. Ella fue exiliada en 1917, entonces la obra atraviesa los años 20 y diferentes momentos de su vida. Es una obra que pueden disfrutar tanto las niñas, los niños, pero también las personas adultas, porque por un lado es una invitación a la lectura, es un homenaje a la lectura, a la pasión por leer, a la relación entre los libros y el poder de la imaginación, pero creo que también tiene una historia de identidad y memoria con la que las personas adultas nos podemos identificar. Además tiene momentos coreográficos y musicales que llaman la atención del público. Justo creo que dos valores a nivel puesta en escena son la coreografía y el vestuario, porque estos dos elementos, junto con el diseño sonoro, tienen mucha potencia a la hora de crear imágenes que justo nos invitan a usar nuestra imaginación. Mayo cuenta con la dramaturgia de Sandra Rosales y Claudia Guerrero, a partir de una idea de Claudia Guerrero, quien también dirige. La coreografía es de Víctor Ruiz. Se presenta sábados y domingos a la 1 en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 15 de diciembre. Y ahora vamos con Cuanda, una obra escrita por Carlos Alfonso Nava, dirigida por Angélica Rogel y que cuenta con las actuaciones de Fátima Favela, Montserrat Monzón, Pamela Ruiz y Minerva Valenzuela. Para empezar, quiero leer la sinopsis, que es la que está en la página de la capilla. Cuanda nos cuenta la historia de Olga, una mujer que ha ignorado las expectativas de los demás hasta que su madre la busca para juzgar su vida. Una extraña le ofrece una solución: crear otra Olga, una copia de sí misma que sí cumpla con las demandas de los demás. Ya desde ahí, a mí me llamó la atención, porque me gustan estas obras que hablan de universos paralelos o de la posibilidad de otros yo en este mismo universo, ¿no? En un mismo universo. Y confieso que mientras comenzaba la obra, me recordó un poco a lo que sucede en El amor de las luciérnagas, de Alejandro Ricaño. Pero rápidamente se despega de esto, solo comparten esta idea de una copia de la protagonista que es mejor que ella. Pero realmente de lo que esta obra quiere hablar es del peso que provocan las expectativas, tanto las que se hacen las demás personas de nosotros como las que nos hacemos nosotros mismos. Y entonces juega con esa idea y le da bastantes vueltas, que resulta en una obra ingeniosa y divertida, que en momentos sí se vuelve rebuscada y repetitiva, pero aún así nos lleva a reflexionar en cómo nos percibimos y cómo nos perciben los demás. Unos minutos después de que terminara la función, pensaba también en que de alguna manera vemos a personajes insatisfechos y pienso en esta idea de nunca estar satisfecho con lo que somos y con lo que tenemos y siempre querer ser alguien más o tener lo que tiene alguien más. Y la idea de cómo todos estos pensamientos pueden generar una carga en el ser humano está muy presente en toda la pieza. Al igual que la idea de que al liberarte de las expectativas, pues te quitas un peso de encima y puedes ser tú mismo. Entonces, pues ahí está Cuanda. Yo, la verdad es que me la pasé bien, me reí, porque tiene un humor ácido, es entretenida. Sí tiene momentos que sí, como dije, son rebuscadones y como que tiene como 4 finales, porque dices, ya se va a acabar. Y no se acaba. Y ya se va a acabar. Y al final entiendes por qué se acaba hasta que se acaba. Y es muy bonito como cierra. Y creo que las actuaciones a mí es de lo que más destaco y la dirección de Angélica Rogel. Entonces, pues ahí está Cuanda, que se presenta los lunes a las 8 en el Teatro La Capilla hasta el 9 de diciembre. Le quedan 3 funciones, así que si gustan, pues ahí está la opción. Y ahora quiero hablar de Vanora Druk, El volcán del mar. Esta no es una recomendación como tal, porque ya terminó la temporada justo ayer, pero me parecía importante aún así hablar de este musical original en esta especie de reseña. Vanora Druk, El volcán del mar, es escrito por Alba Mesa, Gustavo Aguilar y Fernando Canek, con la música de Andrés Sarachaga y Alba Mesa, y la dirección de Javier Villanova. Este musical de fantasía crea un universo complejo y en momentos apabullante, para contarnos las aventuras de Vanora por descubrir su identidad. Una historia de piratas, islas y embarcaciones que sí nos cuenta una historia de buscar quiénes somos, de dónde venimos y qué onda con nuestra vida. También mezclada con un mensaje que ahí está presente hacia el cuidado de la naturaleza y el mar. ¿Por qué me parece importante hablar de Vanora Druk? Escribí algo y aquí va. Mientras escribo esto, decidí escuchar El canto de la caracola,
canción de este musical que está disponible en Spotify y que sí, desde que la escuché sabía que sería una de mis favoritas. La escucho para recordar, para volver a ese universo. Vanora siente que de alguna manera no encaja y descubre que su origen no es esa isla, sino que debe buscar su caracola y buscar quién es en otro lugar. Un musical de identidad. Curiosamente, Vanora Druk, el musical, ha encontrado su identidad a nivel visual y sonoro, lo cual es difícil de lograr en un musical original, porque no se parece a otro musical. Esto debido a la unidad visual entre el vestuario, la escenografía y la iluminación, y cómo estos están al servicio de la historia y de la música, la cual también tiene un concepto claro. Se escucha a concierto, suena a rock, pero también hay otros ritmos, y la idea de que los mismos músicos sean parte de la historia le da un plus. Pero el viaje no ha terminado. Vanora Druk, el musical, navega en las aguas peligrosas de la narraturgia, ya que al intentar sostener lo que se siente en su mayor parte como un monólogo, se vuelve un poco cansado y confuso seguir el hilo de la historia. El universo complejo lleno de detalles tampoco ayuda, pero creo que la complejidad aumenta por la manera en la que está distribuida la información. Desde su escenografía, Vanora Druk simula un juego de mesa. Como varias personas han mencionado, recuerda a Catán. Y sí, a mí también me lo recordó. Específicamente me recuerda cuando empecé a jugar Catán con mi familia. Las primeras veces no entendía tantas reglas, no disfrutaba el juego. Después, cuando asimilé esas reglas, pude moverme con soltura y divertirme e ir pensando en estrategias. Aquí la situación es que no tenemos mucho tiempo para asimilar esas reglas, y creo que la manera en la que están presentadas las reglas no permite la fácil asimilación, por lo que podría decir que el universo y las reglas de Vanora Druk se comen a la propia historia, porque aunque sí puede seguir los eventos que ocurren, ya que es una especie de estructura de viaje del héroe, no estoy tan seguro que pueda seguir el viaje emocional de la protagonista, que puedas conectar con ella, con lo que está viviendo. Hay destellos en las canciones, ya que los números musicales te envuelven en la emoción que transmite la propia canción. Pero cuando se acaba y regresas a la historia, vuelves a sentirte un poco perdido. El musical termina y me quedo con la sensación de que vi un gran espectáculo, pero no podría decir lo mismo de la historia. El musical terminó su temporada antes de lo previsto y me quedo con la idea de que podría tener más vida. Estoy por terminar de escribir y sigo con el loop del canto de la caracola. La ya icónica canción, al menos en mi cabeza, que termina con la siguiente frase: tu hogar es donde puedas florecer. Ojalá Vanora Druk, el musical, pueda encontrar su identidad a nivel historia. Ese hogar donde realmente pueda florecer y conectar con el público a nivel emocional. Siento que esa isla no está muy lejos. Y pues ahí está lo que escribí de Vanora Druk, que terminó temporada ayer, estuvo los martes en el Teatro Milán, y bueno, esperemos que regrese, que pueda tener una segunda vida, y pues ahí está. Recuerda que para más contenido puedes seguirme en mis redes, @rcenateatro en Instagram y Twitter o X, y en @rcena_teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio, y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.